Bienvenidos todos y todas a este nuevo programa de Inconsciente Colectivo. En el día de hoy vamos a tratar 3 temas distintos de cosas que han sucedido esta semana y que tienen que ver con el ámbito político, como siempre, local, regional, nacional y internacional. Nos va a atravesar en este programa. Primero y principal, unas notas que pudimos hacer en el segundo Cabildo Abierto que anticipamos la semana pasada por el acceso justo al hábitat. Tuvimos ahí a nuestro notero, compañero, como le decimos, Nicolás Bulacio, que pudo entrevistar a Hugo Yasky, a Luis Delía, al padre Paco Olveira y también al juez, el ex juez, porque fue lamentablemente sacado por una justicia que cada vez es menos justa, Luis Arias, que también estuvo ayer en un encuentro que se hizo en Florencio Varela, del cual también vamos a estar hablando en este programa de hoy. Es el segundo de los temas. Zaffaroni estuvo en el ex barrio Pepsi, hoy barrio Presidente Perón, y vamos a tener unos invitados que nos van a contar de qué se trató esa jornada y también qué nos dejó el gran doctor Raúl Eugenio Zaffaroni. Y por último, una cuestión que está atravesando el mundo en este momento, que es un nuevo genocidio, un genocidio encubierto, como si fuera una guerra, como si fuera una invasión, pero lo que realmente sucede es que están matando a miles de personas desde hace ya mucho tiempo. Si empezamos a contar, tendríamos que empezar prácticamente después de la Primera Guerra Mundial, cuando el Tratado de Sykes-Picot dividió el Medio Oriente en 5 o 6 países por cuestiones políticas que solamente podían favorecer a las grandes potencias y no a los pobladores de esas latitudes. Esta invasión en Siria, que es una continuación de lo que fue la guerra civil, con muchísimas facciones en juego, muchísimas alianzas tejidas y destejidas, y con un Estado Islámico que por suerte es cada vez menor, pero eso hace que aquel enemigo común que tenían estas naciones se haya ido y haya quedado el resto del confrontamiento del enfrentamiento entre las potencias mundiales con sus gerentes en el país árabe. Así que también va a estar atravesando este programa un poquito para entender un poco mejor de qué se trata, que parece muy lejano, pero que repercute también en nuestra América Latina y en nuestro país. Así que también va a estar dentro de este programa. Vamos a ir a un pequeño corte y enseguida arrancamos con este Inconsciente Colectivo de hoy. Las voces
Todos podemos expresarnos desde algo, desde alguien, desde uno mismo. Y lo podemos hacer con el corazón, con el alma, con todo. Este es el espacio de cada voz, para que juntos construyamos nuestras voces. Como decíamos, vamos a arrancar con el primero de los temas. La semana pasada tuvimos un montón de referentes del tema acerca del hábitat, de lo que es, de por qué es importante defenderlo y de qué se trataba este segundo cabildo por un hábitat justo. Vamos a por ahí ser reiterativos, pero bueno, la importancia de un hábitat justo es que todos habitamos, todos vivimos en las ciudades, en los barrios, todos vivimos muy cerca los unos de los otros, trabajamos cerca, convivimos permanentemente en sociedad. Eso es, una de las cuestiones básicas del ser humano, es la vida en sociedad, y es realmente muy injusto que algunos tengan todas las condiciones de vida para desarrollarse dignamente y que otros no sean así desfavorecidos, porque no es que cada uno se consiguió las cloacas, sino que el Estado puso, por ejemplo, en determinado lugar una gran cantidad de dinero para la ciudad. La ciudad en sí, acá en la ciudad de La Plata lo vemos muy claramente, el cuadrado de la ciudad tiene muchísimas más posibilidades que cualquiera de nuestros barrios, tiene todos los servicios cubiertos, en malas condiciones también, pero bueno, ese es otro tema que también habrá que solucionar. Pero primero lleguemos a la igualdad de todos los barrios. Citibel también tiene una muy buena infraestructura, Tolosa en algunos lugares también. Son pocos los lugares que tienen realmente cubiertas todas las necesidades, y en nuestro barrio lo vemos todos los días, no solamente con estas grandes obras de infraestructura que habría que hacer para traer el gas a nuestros barrios, para traer el agua, una buena electricidad y cloacas como 4 servicios básicos, sino también en el día a día de los servicios, en nuestras calles, que muchas veces no están asfaltadas y no permiten la entrada de ambulancias, de patrulleros, generando inseguridad, generando falta de salud. También la recolección de basura, que genera enfermedades y hace que el barrio esté sucio, que pierda no solamente la salud, sino también en lo estético. También son nimiedades esas ya, pero sí lo importante es que tengamos todas las posibilidades de desarrollarnos, de vivir dignamente en nuestros barrios, en nuestras ciudades, que comprenden mucho más que, en el caso de La Plata, el cuadrado central, mucho más que Citibel, mucho más que Villa Elisa o que esa parte de Tolosa que está en condiciones de albergar a cualquier ciudadano de manera justa. Así que estuvimos en ese segundo cabildo abierto. La importancia de ese cabildo es justamente luchar por un hábitat digno para todos y todas, y también el pleno cumplimiento de una ley que era muy revolucionaria, una ley modelo, por lo que hemos podido comprender, que nos han hecho comprender muchos especialistas, y esa ley modelo es la ley 14.449, la ley de acceso justo al hábitat, que entre otras cosas le pedía a los grandes emprendimientos que, ya que iban a hacer una obra de grandes dimensiones, le devuelvan algo a la sociedad a la que después le iban a sacar el dinero por medio de un shopping o de un country o de lo que fuera, para hacer plazas, para arreglar la electricidad, para arreglar las cloacas. Otras de las cuestiones de la ley permitía que haya más facilidad de acceso a la propiedad. Bueno, un montón de derechos que esa ley permitía, que no se están cumpliendo claramente. Ya el primer cabildo había sido en el año 2014 para que el pleno implemento de esa ley se logró en el año 2014, pero ahora de vuelta está sin funcionamiento. Es tan revolucionaria esa ley que nadie quiere cumplirla. Así que el pueblo tiene que estar ahí, y el pueblo estuvo ahí en la Plaza San Martín, y estas son algunas de las declaraciones que nos dejaban. Por ejemplo, ahora vamos a pasar al discurso de Hugo Yasky, el secretario general de la CTA y diputado nacional por Unidad Ciudadana.
un gusto estar con ustedes y agradecer el privilegio que me dan de poder iniciar este encuentro, de hacer la apertura. Creo que todos los que estamos acá, en distintos planos de la vida, tenemos una experiencia en común, que es tratar de luchar contra todas las formas de opresión, tratar de luchar para que nuestros derechos como ciudadanos, como habitantes de un barrio, como trabajadores o como trabajadoras, sean respetados. Sé que que estamos viviendo, a diferencia de aquel primer cabildo del año 2014, es un momento en el que las penurias y los problemas que tenemos como parte del campo popular han crecido, se han agigantado y nos ponen frente a un futuro en el que ya los sueños y nuestras proyecciones. Gracias. Bueno, decía, un futuro más difícil, un futuro más duro, un presente en el que la infinidad de problemas que tenemos se vinculan hasta con las cuestiones más elementales, como por ejemplo saber que vamos a tener empleo, como por ejemplo saber que si tenemos empleo, ese empleo va a significar un salario digno, o saber que con el salario de ese empleo vamos a poder pagar la luz, el agua, para los que tienen el gas. Esta es una realidad que hoy cada día se hace más difícil. En el gobierno nos hablan de emprendedores, nos muestran un futuro en el que si somos hábiles, si tenemos iniciativa, si tenemos esa capacidad que hay que tener para abrirse camino en la vida, nuestros problemas van a estar resueltos. Ponen el ejemplo de los emprendedores y las emprendedoras y parten de una realidad que es una ficción, una impostura, una gran mentira, la de suponer que todos tenemos igualdad de oportunidades, que todos arrancamos del mismo punto y que bueno, en esa carrera, dentro de lo que ellos denominan la sociedad de mercado, el que llega, llega porque tiene capacidad, el que queda en el camino porque no tiene las capacidades suficientes. Esta es una manera de hacer que desaparezcan las responsabilidades de los que gobiernan. Las políticas públicas pasan a un segundo plano. Las organizaciones sociales son convidadas de piedra y de esa forma lo que queda en pie es la iniciativa privada, es el negocio, es la posibilidad de que el mercado inmobiliario, el de la vivienda, el de los terrenos, el de las grandes compañías energéticas, ocupe el lugar central. Yo creo que nosotros, como organizaciones sociales, como militantes barriales, como parte de la clase trabajadora, tenemos que tener claro que solamente hay una posibilidad de construir el hábitat digno, que el hábitat digno no es solamente poder poner el techo en el terrenito que se consiguió. Ustedes lo saben y lo van a debatir. Es algo mucho más complejo y mucho más integral. Tiene que ver con la vida digna, tiene que ver con el derecho a la salud, tiene que ver con el acceso a todo tipo de servicios, tiene que ver con esquemas donde la desigualdad que hoy sufrimos empiece a desaparecer. El problema que tiene la Argentina no es de carencia de recursos.
El problema que tiene la Argentina es desigualdad en la asignación de los recursos. Cuando nos dicen que somos un país pobre y que todavía no estamos insertos en el mundo moderno y avanzado y desarrollado, mienten. Argentina es un país que tiene, en relación con su superficie, pocos habitantes. Somos pocos habitantes para un país tan grande. Es un país que exporta alimentos, como ya lo sabemos, para 400 millones de personas. Es un país con abundancia de recursos. Es un país que tiene una mano de obra calificada, superior a la del resto de las naciones de América Latina. De manera que si hoy tenemos pobreza, si hoy no tenemos acceso a la vivienda, si hoy no tenemos acceso al trabajo, si hoy no tenemos para nuestros jóvenes la respuesta que ellos merecen en términos de empleo y de estudio, es problema de la desigual distribución de la riqueza. Bueno, ahí nos hablaba Hugo Yasky un poco de lo que estábamos diciendo, también haciendo referencia a esa idea hipócrita del gobierno, como bien él decía, de que cada uno, si se esfuerza, va a llegar más lejos, y la realidad es que una persona bastante incapaz, con dificultades de aprendizaje, es la que está siendo presidente en este momento, así que ahí claramente no hubo meritocracia. También Nicolás, como decíamos, estuvo en la plaza y pudo entrevistar a varios personajes, ya los nombramos hoy. En este caso, alguien que ha dicho que votar a Cambiemos es pecado, junto con todo un grupo de curas del tercer mundo, perdón, el grupo de curas de Opción por los Pobres. No lo dicen de una manera arbitraria, no lo dicen por decir algo, por tener una postura política, sino porque realmente creen que cada gobierno que busque mayores desigualdades, que la pobreza crezca, para ellos es pecado. Así que vamos a escuchar las palabras de Paco Olveira. Bueno, estamos acá con el cura Paco, cura de Opción por los Pobres, que tiene una historia de militancia en la Islas Maciel. Nos va a contar un poco sobre, qué opina usted sobre este cabildo abierto que se realizó por el acceso al hábitat. Bueno, que es el segundo cabildo abierto por el acceso al hábitat. El primero se inició en la legislatura, lo tuvimos que iniciar en la calle, así que creo que marca unos tiempos distintos. Tuvimos un tiempo en que nuestra patria, con dificultades, pero se llegó a tener una ley de acceso al hábitat muy importante, que costó mucho esfuerzo, pero que a nivel internacional está reconocida, y hoy esa ley está carpeteada, esa ley está bajo tierra, y lo que hoy pasó en Quilmes cuando echaron a 50 familias con las topadoras a la calle, está reflejando esto, la vuelta de la topadora frente a la situación de pobreza, de necesidad de vivienda de nuestra gente, ¿no? Así que no queda otro que dar propuestas y que dar la lucha para que derechos que habíamos conquistado con mucho esfuerzo, que no cayeron del cielo, podamos seguir, no los perdamos. Claro, exactamente. Y con respecto, a toda la experiencia que vos tenés como militante, ¿qué considerás que tiene que haber para que haya un derecho justo al hábitat, una vivienda digna? Bueno, que se cumpla la ley, que no se está cumpliendo. Eso implica que los poderosos, que los que tienen dinero, que los que viven en countries, ¿sí? Que es parte de lo que dice la ley, pongan una parte de ese dinero para que haya hábitat popular. Cosas que hemos escuchado ahora en la mesa, en el panel de apertura, que las cooperativas y las organizaciones sean las que construyan las viviendas, las que construyan los barrios, y no dejarlo en manos de emprendimientos
empresarios financieros que lo único que buscan es el lucro. Lo que habló Coco Galmarini de la Tupac Amaru fue muy claro, ¿no? Cómo las organizaciones populares hicieron viviendas en todo el territorio nacional, muchísimo más económico de lo que lo hace una empresa. Lo que dijo el senador, hoy se están dando muchos créditos, esos famosos créditos UVA, en cuanto el país se nos vaya a la miércoles, que es por el camino que vamos, a no ser que lo podamos parar. Todas esas personas que hoy se endeudaron con un crédito van a quedar afuera y se le va a sacar su vivienda, y sin embargo el plan Procrear, que era algo realmente con otra impronta, se cerró. Digamos, está claro que este gobierno no está buscando que haya un acceso al hábitat, sino que lo que está buscando es hacer negocios con el hábitat. ¿Notás alguna diferencia entre el anterior cabildo y este? ¿Hubo más organización, más coordinación entre las organizaciones participantes? Yo en el anterior no estuve presente. Lo que sí sé que fue fruto de mucho esfuerzo la ley de acceso al hábitat, ¿no? No puedo comparar, pero igualmente que a pesar del día de hoy que estaba tan feo, a pesar de que, bueno, todos los días tenés una pálida, haya un montón de organizaciones queriendo hablar y profundizar el tema, me parece muy importante. ¿Cómo crees que el gobierno puede tener en cuenta esta medida de fuerza, este reclamo? No, realmente creo que este gobierno es sordo. Alguien lo dijo por ahí, es un gobierno de country y de cuenta offshore, entonces no cree en la organización popular. Bueno, de nuestra parte no creemos en el derrame, no creemos que de parte de ellos vaya a derramar nada para el pueblo, sino desde la organización y desde la unidad. Bueno, escuchamos al cura Paco, nos contaba un poco su experiencia como militante, lo que él ve en cuanto a esta medida de fuerza, este reclamo que se viene realizando, y bueno, la postura que va a tener el gobierno, que muy probablemente tenga el gobierno con este reclamo, como ha ocurrido con otros reclamos que ha dado la espalda, muchos de los reclamos de los trabajadores, muchos de los reclamos de los más humildes que reclaman trabajo con derecho y un acceso justo a la vivienda. Escuchábamos la palabra entonces de Paco Olveira, de Nicolás Bulacio, y bueno, ahora vamos a tener la posibilidad de escuchar a Luis Arias, que ya hicimos referencia a ese buen juez que tenía lo contencioso administrativo en nuestro sistema judicial, que por ahora ya no lo tiene más. Esperemos que vuelva de alguna manera, porque cada vez quedan menos jueces. Decían que había jueces militantes, bueno, ahora no sé qué calificativo ponerle. Hay jueces al servicio directamente del Poder Ejecutivo de la Nación y de la provincia, como los que, por ejemplo, promovieron el desalojo en Quilmes, al que hace referencia Paco Olveira en la primera instancia de esa entrevista. Vamos a escuchar al juez Arias entonces. Con el juez Arias, que nos va a contar un poco sobre lo que se está realizando, que es el Cabildo Abierto por el acceso al hábitat. ¿Qué tal? Quería preguntarte, ¿qué opinás vos que debe ocurrir para que haya un acceso justo a la vivienda? Bueno, tienen que suceder muchas cosas, ¿no? Fundamentalmente plantearnos un debate no solamente desde el punto de vista urbanístico, sino también desde el punto de vista de las grandes extensiones de la tierra en Argentina, cómo fue el reparto de tierras. Tiene que haber, de algún modo, un juicio a la tierra, ¿no? Es decir, pensar y reconstruir históricamente qué es lo que sucedió con el reparto de tierra y plantearnos qué es lo que va a suceder a futuro, ¿no es cierto? Porque la explotación de la tierra, la explotación productiva, también produce una presión inmobiliaria, restándole espacios a las ciudades. ¿Cómo va a ser esa explotación? Es decir, porque hoy muchos de quienes extraen los recursos dejan las miserias como los agrotóxicos y se llevan las ganancias al exterior. Entonces, ¿esto puede seguir pasando? Es una de las cuestiones. Pero en cuanto al urbano, lo mismo, digamos, es quienes planifican
el reparto de la tierra son las grandes inmobiliarias, son las que propician los cambios en los códigos urbanísticos que se dictan sin la participación social, sin la participación popular necesaria, y son las que marcan el rumbo de hacia dónde deben expandirse, si vertical o horizontalmente, las ciudades, y son las que marcan la agenda de los gobiernos. Es decir, esto viene sucediendo desde hace tiempo y creo que es un espacio que hay que recuperar para la ciudadanía. Debemos debatir en sociedad qué queremos hacer con nuestras ciudades. Los actos, las intervenciones urbanísticas más importantes que se han producido en la ciudad de La Plata en los últimos tiempos no han tenido consulta popular. Me refiero al tren, por ejemplo, que ha dividido la ciudad en dos, si debía ir sobre nivel, soterrado, si debía terminar en la estación de Tolosa o no. Eso no se discutió con la gente, no se discutió con la sociedad. Ahora va a haber algo más cerrado entre el grupo dirigente y los que gobiernan. Claro, también ahora va a haber un mega emprendimiento, un centro comercial importantísimo aquí en frente de Carrefour. Y estamos perdiendo espacios, son espacios que se pierden, espacios grandes que van a ser dedicados a un emprendimiento comercial y no a una cuestión urbanística, o bien para descomprimir la ciudad de ciertas actividades como las administrativas. Ahí se podría hacer perfectamente la ciudad judicial, una ciudad administrativa, en fin. Podría dedicarse a otros, pero tampoco se hace sin consulta de la ciudadanía. Lo importante es que el pueblo pueda recuperar esa discusión definitivamente, que pueda tener injerencia en las decisiones que se adopten a nivel urbanístico. Hace un rato, bueno, entre todos los que estuvieron hablando, habló un militante de la Tupac y contaba, bueno, la experiencia que ellos tienen allá en Jujuy de la autoconstrucción de viviendas, que lo crean los mismos militantes para, bueno, su bienestar. Sí. ¿Cómo analizás eso con respecto a lo que proponen o lo que se viene realizando acá en la ciudad de, bueno, tener la tierra como especulación inmobiliaria? ¿Cómo analizás esas dos caras de la realidad? Bueno, lo mismo. Es decir, en primer lugar creo que tiene que haber programas para que todos los sectores de la sociedad tengan acceso a la vivienda. Ahora, ¿cómo se llevan a cabo? Esto debe gestionarse desde el Estado. ¿Cómo se llevan a cabo? Si es una autogestión o no, bueno, lo podemos discutir. Por supuesto que es la intervención de las cooperativas, la intervención de los propios beneficiarios es importante, pero creo que fundamentalmente es el Estado que tiene que planificar y apoyar a los sectores que quieran hacer ese tipo de emprendimientos. Respecto a la postura que tiene el gobierno de recortar, ¿cómo ves que puede llegar a reaccionar o tener en cuenta este cabildo abierto que se realizó? Bueno, no, el gobierno normalmente ignora este tipo de expresiones populares, ¿no? Creo que no sirven para que los distintos actores amalgamen sus propuestas, sus proyecciones, pero a nivel gubernamental no creo que produzca demasiado resultado. O sea, van a dar la espalda como lo han hecho en otras movilizaciones y protestas, ya sea de trabajo o, bueno, en este caso de vivienda. Yo creo que sí. Bueno, muchas gracias, Luis Arias. Escuchábamos recién al juez Luis Arias, que nos contaba un poco su opinión, su punto de vista sobre lo que fue el cabildo abierto por el acceso al hábitat y la postura también que va a tener el gobierno, la reacción que va a tener, que prácticamente va a ser nula con respecto a esta medida de fuerza y de presión. Bien, escuchábamos entonces a el juez Arias, nuevamente a Nicolás, un juez que es perseguido por sus ideas, porque no le encontraron nada como para extorsionarlo y que pueda fallar en favor del poder actual, el gobierno nacional, el gobierno provincial, también el mismo color que acá el gobierno municipal de La Plata. Bueno, una justicia que hoy por hoy está al servicio de esos poderes, tanto que llega a intervenir el PJ y que también llega a meter presas y presos a personas por sus ideas políticas. Uno de ellos es Luis Delía, que afortunadamente el 24 de marzo le dieron la libertad de manera justa, por supuesto. Otro de los que salió ese mismo día fue Carlos Zanini, quienes siguen todavía con esta prisión ilegítima
son Milagros Sala y muchas compañeras, compañeros de la Tupac Amaru en todo el país, así que esperemos que no esté más esta situación, pero por lo pronto tenemos a Luis Delía y lo tenemos muy activo, tanto que estuvo ese segundo cabildo por el acceso justo al hábitat allí en Plaza San Martín y pudimos sacarle algunas declaraciones. Estamos acá con Luis Delía, dirigente de la Federación de Tierra y Vivienda. Nos va a contar un poco sobre el cabildo abierto por el acceso al hábitat que se vino realizando. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué opinás vos que tiene que haber para que haya un derecho justo a la vivienda? Bueno, esto hay que unirse, hay que juntarse, hay que ver. Hoy que conmemoramos el Día Mundial del Hábitat, hubo un desalojo terrible de 50 familias en Quilmes esta mañana, que intervino el obispo y realmente una cosa muy fea. Digo, los desalojos parecían cosas del pasado, olvidadas, y ahora de nuevo volvemos a tener estas cosas que nadie quiere, ¿no? Estamos repitiendo lo mismo que hemos vivido en otras épocas. Y bueno, con respecto, vos tenés toda una trayectoria, toda una militancia que tiene que ver con el acceso, con el derecho a la vivienda. ¿Vos qué creés que tiene que haber para que haya una vivienda digna para los más humildes? Tiene que haber decisión política del Estado de intervenir en varias direcciones. Acá hay que producir lote con servicio, acá hay que producir vivienda por cooperativa, acá hay que generar grupos de autoayuda. Hay que hacer de todo, hay que intervenir de todas las maneras, sin dogmatismo y con mucha decisión, ¿no? Vos recién hablabas de una política de Estado, ¿y cómo analizás también el rol de las cooperativas en la construcción de vivienda? Bueno, el Estado debe asistir a las cooperativas. No hay cooperativa sin Estado, digo. El Estado tiene que financiar, tiene que poner los recursos y las cooperativas todo el esfuerzo, todo el trabajo y de esa manera diversificar. Nosotros, cuando las cooperativas hacíamos vivienda, hicimos 6.000 viviendas en todo el país, ¿no? Así que bueno, pero no hay que cerrarse en una línea de intervención, hay que diversificar la oferta y hay que recuperar el Estado antes que... Sí, fundamental. Y con respecto al Estado, que ahora lo maneja la oligarquía, voy a decir una mala palabra, esa puta oligarquía de la que hemos hablado un montón de veces. ¿Vos cómo analizás ahora la postura del gobierno con respecto, cómo puede reaccionar, cómo pensás que puede llegar a tener en cuenta esta manifestación, este reclamo que viene realizando? Yo creo que en el modelo neoliberal conservador, en el mundo sobran 4.000 millones de seres humanos. Nosotros para los neoliberales que están ahora sobramos. O sea, una respuesta nula, nos van a dar la espalda como hicieron en otros reclamos, sean de trabajadores, de cualquier reclamo que se haya realizado. Luis, te agradecemos mucho este tiempo que nos brindaste para contarnos tu punto de vista sobre la cuestión. Muchas gracias. Escuchábamos a Luis Delía, recién que nos contaba un poco sobre el análisis que él hizo sobre esta medida de fuerza, sobre este reclamo y también no solamente el rol del Estado, la función de las cooperativas y además qué postura va a tener el gobierno, que obviamente, como han dicho tantos de los dirigentes que están acá, de los que han participado, que va a ser una respuesta nula, o sea, van a dar la espalda como han hecho en cada uno de los reclamos que se han llevado adelante, sea del movimiento estudiantil, sea de la clase trabajadora, en este caso de los más humildes, pidiendo por una vivienda digna. La palabra entonces de Luis Delía, nada caprichosa esa cifra de 3.500 millones de personas, 4.000 millones de personas que están de más para este sistema neoliberal que es cada vez más totalitario, como vamos a ver después, no importa, Zaffaroni lo dice, un sistema que es cada vez más unificado, más totalitario y que el príncipe mismo de Inglaterra es el que dijo que sobraban 3.500 millones de personas. No se le ocurre a Luis Delía, él solamente es un crítico de esas palabras. También algunos otros, vamos a pedir nuevamente por la liberación de los presos y presas políticos. También Fernando Esteche, de acá de nuestra ciudad de La Plata, por lo menos anda mucho por esta ciudad, es profesor de la Facultad de Periodismo. Milagros Sala y todos y todas aquellos presos políticos y presas políticas que están en este momento en nuestro país
siendo privados de su libertad de manera totalmente injusta, acoplados a una Latinoamérica que cada vez es más parecida a esa Latinoamérica degradada por el sistema imperialista, con un Lula que también está preso, otro preso político de nuestra América Latina, Jorge Glass, vicepresidente de Ecuador, también preso por una injusticia, y así se van sumando periodistas muertos en México, periodistas secuestrados en Ecuador en este momento, Mariel Franco asesinada en Brasil, una luchadora también, concejala del estado de Río de Janeiro, en una etapa negra de nuestra historia latinoamericana y mundial. Estamos acá para enfrentar todo eso con Organización Es Posible, organización como la que se dio en el Cabildo Abierto, como la que vamos a ver en un ratito nomás, que se dio en el día de ayer, donde Zaffaroni estuvo en uno de los barrios de Florencio Varela, y organización que se está dando en muchísimas materias porque es la única manera de enfrentar a este sistema que cree que estamos de más. Vamos a un pequeño corte y seguimos con más Inconsciente Colectivo.
nuestras voces, todos podemos expresarnos desde algo, desde alguien, desde uno mismo. Y lo podemos hacer con el corazón, con el alma, con todo. Este es el espacio de cada voz, para que juntos construyamos nuestras voces. Muy bien, continuamos en este inconsciente colectivo con los primeros
les primeres invitades de la noche. Como, bueno, estamos cambiando el lenguaje, sepan disculpar también a aquellos que les resulte incómodo hablar así, escuchar que se habla así. Pero bueno, estamos aquí con Eva Gama, Alejandro Borda, que estuvieron en esta actividad tan interesante que se dio en el barrio Presidente Perón, ex barrio Pepsi, más conocido como barrio Pepsi en general en la historia, en Florencio Varela, en la que estuvo el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Raúl Eugenio Zaffaroni. Bueno, vamos a poner un poco el afiche a ver de qué se trató precisamente esta charla. ¿Lo tenemos? Bueno, dale. Mientras esperamos... Ahí está, joya. No tengo que sanatear. Bueno, se trató, como bien dice aquí, de una jornada de organización popular contra el Estado gendarme por la construcción de un Estado fraterno. Muy bien, ya lo podés retirar. Una linda actividad que se dio ayer. Cuéntenos un poco cómo se dio, en qué instancias y cuáles son sus percepciones de lo que fue. Bueno, la verdad que... Hola. Sí. Fue un encuentro hermoso. ¿Hermoso en qué sentido? ¿No? Que pudieron confluir varios sectores muy distintos, pero que al mismo tiempo pertenecemos todos a la misma clase, que es lo que en este momento hay que destacar, porque justamente se trata de hacernos pelear pobres contra pobres, ¿no? Entonces, hubo trabajos en comisión, se trabajó sobre comisión sobre educación, sobre salud, se habló sobre cooperativas, y nosotros participamos puntualmente en una comisión que hablaba sobre la criminalización de la pobreza. Nosotros somos trabajadores estatales, trabajamos en un centro cerrado de jóvenes con causas penales, y participamos como trabajadores, y el trabajo en comisión también participaron compañeros que eran ex detenidos, familiares de ex detenidos, y bueno, charlamos un poco también sobre esto, ¿no? Justamente sobre la criminalización de la pobreza, y esta pelea que quieren darnos entre nosotros, ¿no? Que somos de la misma clase. Y un poco de lo que habla Zaffaroni de todo esto, que, bueno, después lo vamos a escuchar, es de un Estado fraterno contra este Estado gendarme que nos impone esta situación tan represiva, y creo que lo que pudimos lograr ayer en un primer encuentro muy importante es justamente esto: unirnos fraternalmente entre nosotros, que es lo que va a hacer que podamos organizarnos y poder construir, y no me deliro con esto, poder construir una patria diferente. La patria diferente va a surgir a través de una unión fraternal que tengamos entre la misma clase, que nosotros nos podamos unir, porque lo que está entendiendo justamente es hacer una división de clase. Parece muy lejano, parece muy difícil por ahí remar en dulce leche, pelear contra la marea con este gobierno, con estos gobiernos que nos están, algunos literalmente matando, como es el caso de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel, de Facundo Ferreira, y así como muchos otros. Pero bueno, como vos decís, como decimos siempre, con organización es posible todo esto. Lo único que tarda un poquito más, pero bueno, es el reto que tenemos en esta instancia. Alejandro, vos ayer en esta comisión tuviste
un pequeño debate con otro miembro de la comisión, pero que estuvo muy bueno, fue, bueno, con respeto obviamente. ¿Y de qué se trataban estas dos posiciones? Yo creo que hay una visión que tiende a naturalizar todo lo que es la pobreza, y decir, digamos que esto se sintetiza en aquello que dejó Michetti, que lo dijo con autoridad, o sea, el pobre tiene que conformarse con ser pobre. Cada uno tiene que ocupar el lugar, si lo que en realidad está o quiere hacer este gobierno es naturalizar las diferencias. ¿Ahí se escucha bien? Sí. Es naturalizar las diferencias, es naturalizar las injusticias, es otorgarle derechos a unos y quitárselos a otros, y que esto sea natural, porque el que tiene derechos y el que no tiene derechos, ¿no? Y a esto el compañero llamaba pobreza estructural. Y nosotros decimos que las pobrezas, que las diferencias no son estructurales, son producidas. Si no hay no se puede paisajizar la pobreza, no se puede paisajizar la diferencia, no se puede paisajizar la represión, o sea, que sea algo natural, o que nos acostumbremos a eso, como nos acostumbramos al paisaje y esta fue la discusión básica era no hay una pobreza natural, no hay una pobreza, las pobrezas, las diferencias son producidas. Esta era y el compañero en un momento determinado nos planteó a nosotros como una cuestión natural también, y creo que está muy arraigada en el conjunto del pueblo, el tema del consumo también como natural. Nosotros decimos, el capitalismo tiene como premisa crear necesidades de cosas que no necesitamos realmente para vivir, ¿no? Y que esto y que el consumo también es producido. No, esas eran las discusiones que veníamos teniendo, porque él hablaba de una jerarquía de valores que en realidad yo no sé si son tan así, tampoco yo soy un cientista social como para poder definirlo, pero creo que definir jerarquía de valores, definir... Vos sabés que Zaffaroni nos dijo algo ayer que a mí me pegó muy fuerte, que fue que la clase ya no depende solamente del poder adquisitivo, sino del posicionamiento, donde uno se posiciona, ¿no? Existe una clase para un negro, no hay peor cosa que otro negro subir arriba de una silla, o sea, porque siempre se cree por encima de los demás, ¿no? O más que los demás. Y bueno, todas estas cosas se discutieron con la criminalización de la pobreza, todos estos prejuicios, todas estas cuestiones que hacen que nos pongamos, como decía Eva hoy, los de la misma clase uno contra uno. También, bueno, es muy valorable que ante distintas posiciones, distintos pensamientos, lleguemos, obviamente hubo muchos puntos de acuerdo, creo que más que los que nos diferenciaban, así que bueno, obviamente esa unidad va a ser una unidad heterogénea, con diferentes miradas, y por eso es muy valioso también lo que sucedió ayer. Algo que dijo Zaffaroni habla, o él en un momento determinado nos decía esto de recuperar la Constitución del 49, esta Constitución que nos hablaba de una patria justa, libre y soberana, con una cuarta pata que él la llamaba la pata fraternal. Por eso el lema del encuentro era un Estado gendarme o un Estado fraterno, ¿no? Y él, en un momento determinado, él decía, bueno, ¿qué significa ser fraterno? Significa empoderar la igualdad, ¿no? Y ser iguales no significa no ser distintos. Ser iguales es tener derechos, que todos podamos
poder tener el derecho de poder ser distintos, de tener diferentes gustos, de tener diferentes ambiciones, de luchar por nuestra jerarquía de valores, de poder realizarnos como personas. Él decía esto, no, la igualdad no significa, porque decía, sería horrible que todos fuéramos iguales, sería una máquina el mundo feliz de Harley, ¿no? Bueno, vamos a escuchar algunas de esas declaraciones que dio Raúl Eugenio Zaffaroni. Vamos a faltarle un poco el respeto a quienes nos están mirando porque fue grabada con un teléfono celular de manera vertical y con una baja calidad de audio también, pero bueno, vamos a escucharlo un poquito igual. Pues no todos sabemos por qué se lo persigue. Se lo persigue por el asunto de las tarifas, claro. No nos engañemos, 3000% de aumento de tarifa de gas y luz, claro, todos sabemos lo que va a provocar. Y a propósito se nos viene el invierno. Se nos viene el invierno, un mes y medio, con un nuevo aumento de tarifas. Estamos preparados para eso que va a venir. No fue eso, no, a otro juez de la Cámara Federal lo obligaron a renunciar por edad. Y a otra jueza la amenazaron en forma tal que tuvo que excusarse. Está la tarifas detrás de esto. Pero bueno, volvamos un poco a lo nuestro. La cárcel es un producto social. Se fabrica una cárcel. Y reproduce un poco lo que pasa en el resto de la sociedad, de alguna manera. Da la impresión de que, y aquí cuidémonos, si estamos hablando de un Estado fraterno, estamos hablando de igualdad, no igualación. Todos somos iguales. Escuchábamos entonces ahí al doctor en una breve interlocución en que hacía referencia al juez Arias en primera instancia, justamente, hablando de jueces, y después, bueno, hablaba de esto del tarifazo, el gran tarifazo, y del que se viene, que mencionaba él, y que viene el invierno, y el gas está más caro, y el agua está más cara, la luz está más cara. Cómo hacemos para calefaccionarnos, hay riesgos en las viviendas, lo hablábamos en el programa anterior cuando hablábamos del acceso justo al hábitat, una casilla que tiene una instalación eléctrica precaria, tiene muchísimas posibilidades de incendiarse y al momento de ir a reclamar por la vivienda, la única propuesta, la única política de este gobierno es entregar más maderas y chapas para que nuevamente pase lo mismo. La verdad que es denigrante para toda nuestra sociedad. ¿Quieren hacer alguna referencia, algo de esto, de estas cuestiones? Hay dos cosas que yo quisiera remarcar con respecto al encuentro de ayer a la tarde. El encuentro se desarrolló en el corazón del barrio Presidente Perón, no es barrio Pepsi, con mala prensa del barrio. Y el corazón de esta movida fueron los mismos compañeros expresos, detenidos, drogadictos o drogadictos en recuperación, con el acompañamiento de la compañera Azucena Acosta, que es una compañera que está trabajando en que dirige la carrera de criminología, la maestría de comunicación y criminología mediática. Y nosotros nos preguntamos en más de una oportunidad para qué servía toda esta producción intelectual, ¿no? ¿Para qué sirve la producción intelectual? Y la compañera, de alguna manera, a través de estas movidas, nos está dando la respuesta. Nos está dando la respuesta, nos está diciendo poner la cabeza, poner el pensamiento, poner lo mejor de nuestra intelectualidad al servicio del pueblo en su conjunto. Hoy creo que, como decía Haroldo Conti, la tarea de un intelectual en Argentina debe ser caminar al lado del pueblo sin posibilidad de retorno y escucharlo, sintetizarlo y devolverle
lo entendido, y si el pueblo no se siente interpretado, volver a hacerlo, ¿no? Y creo que esto es lo que hace en este momento Raúl Zaffaroni. Es un intelectual de nivel internacional, reconocido en todo el mundo, es un hombre con una producción intelectual notable, el creador de la criminología en América Latina, junto con otros intelectuales, un trabajador que no se queda en la oficina, sino que recorre y camina y trabaja, y la muestra la tuvimos ayer en el barrio Pepsi, un tipo de esos quilates y de esa calidad intelectual, en medio de todos nosotros, reflexionando con todos nosotros, ayudándonos a reflexionar, y la verdad que esto fue para nosotros una lección de humildad, ¿no? Queríamos agradecerle a Azucena que nos haya permitido participar de esta movida, y también nosotros creemos que esto que se produce en el barrio Pepsi, que la experiencia de muchos compañeros y en otros lugares como Lanús, como Quilmes, es una forma de ir oponiéndose a estas políticas punitivas y represoras, encarceladoras y asesinas que tiene este Estado actual nuestro, ¿no? Y creemos que esta experiencia hay que replicarla y hay que ayudarla y hay que acompañar el repicar de esta experiencia. Tuve la posibilidad de leer el libro La palabra de los muertos de Raúl Eugenio Zaffaroni también, y bueno, ahí trata lo que es la criminología mediática. A partir de esta maestría que están haciendo, ¿qué nos pueden comentar acerca? Bueno, una de las cosas que surgió ayer, ¿no? Que por ahí nosotros lo estuvimos viendo dentro de la maestría, una de las tantas, ¿no? Pero que nos impacta y que nos sorprende siempre, porque nosotros nos vemos sorprendidos cometiendo esos mismos errores, ¿no? Cuando hablamos, muchas veces utilizamos el lenguaje del enemigo, ¿no? Un lenguaje impuesto, no nuestro propio lenguaje. Y ayer, en un momento me vi sorprendida de mí misma porque caí en ese error, y después, bueno, otros compañeros más de, por ejemplo, pedir políticas preventivas. Y esto de la prevención, primero, ¿de qué nos prevenimos, no? Porque nos estamos preveniendo de qué, si a la pobreza, que es una enfermedad, ¿qué es? No, nos prevenimos como una gripe, tomamos el Redoxon durante febrero para no enfermarnos, y después cuando se termina el efecto se terminó. No es así. O sea, acá no se necesitan políticas preventivas, lo que se necesita es que se cumplan los derechos básicos. Entonces empezar a hablar con el lenguaje que nos corresponde y que es nuestro. Nosotros somos los que conseguimos nuestros derechos, porque como dice Zaffaroni, los derechos se arrancan. Nosotros tenemos que arrancar nuestros derechos porque son nuestros y defenderlos, no pedir una política preventiva, sino que se cumplan los derechos que nos corresponden porque son nuestros. Entonces, una de las cosas es esto, ¿no? Que no nos impongan un lenguaje que nos haga caer en una trampa, porque lo que hace este tipo de lenguaje es entramparlo. Muy bien. También vemos todos los días en la televisión, vemos en los medios de comunicación que se exacerba un hecho, te lo muestran una y mil veces, sobre todo pasaba en otros gobiernos, no es por casualidad, pero hoy también vemos que se impone una agenda en cuanto al delito. ¿Cuál es el delito que está de moda? Bueno, pone la televisión, escucha la radio, una de las hegemónicas, no nuestro canal comunitario Naturaleza Viva, ni tampoco las radios comunitarias, sino pone aquellos a los que les pagan por tener un medio, los que lucran con esos medios de sobremanera y los que nos interfieren nuestras señales comunitarias también. Bueno, esa es la agenda mediática la que nos propone y la que nos hace pensar que
el crimen es uno un día y al mes nos olvidamos de eso y tenemos uno nuevo. ¿Alguna también reflexión les pido a ustedes acerca de esto? Ayer Eugenio, ayer Zaffaroni en un momento determinado planteaba también un poco que él decía, muchachos, los criminales son producidos, los delincuentes son producidos, los necesitan. La economía necesita al delincuente. Y ustedes imagínense un mundo donde haya una huelga de delincuentes. Nos causó mucha gracia, pero es así. Dice. ¿De qué trabajaría la fuerza de seguridad? ¿Qué sentido tendrían los seguros, los bancos? Dice, una huelga de delincuentes, son producidos. Las necesidades de los delincuentes son producidas, ¿no? Y esto se hace mediante toda una cadena que indudablemente tiene el capitalismo y que maneja muy bien y que por ahí nosotros no estamos en condiciones de desarrollarlo, disculpanos, Lautaro, pero que se comprende bien, digamos, ¿no? Se comprende bien. Pero ¿para qué quiero una compañía de seguro? ¿Para qué quiero tener una alarma en mi casa? ¿Para qué quiero las llaves si no hay delincuentes? ¿Qué pasaría con la economía mundial si los delincuentes se pusiesen en huelga? Esto es por un lado. Y por el otro, la necesidad de los medios de comunicación de producir una mercadería que el pueblo compra, ¿no? Y que compra y reproduce, como decía recién Eva, la negra iba a decir, no tendré como que decir negra. Como decía Eva, reproduce y reproduce, reproducimos, porque por otro lado nosotros tenemos la mala costumbre de hablar del pueblo. ¿Y nosotros qué somos? Nosotros somos el pueblo, de hablar de la gente. Nosotros somos la gente. Reproducimos como pueblo los prejuicios que nos son entregados a través de los medios de comunicación social. Muy bien, Eva. A mí por ahí que tenga que ver con lo mediático y esta trampa se me refleja en este momento Echecobar, por ejemplo, creo que era así, ¿no? El apellido de este policía. Chocobar, sí. Chocobar. Bueno, y el manejo mediático que hubo sobre eso y la cantidad de pseudo superhéroes que salen a partir de esto, de este manejo mediático, que termina siendo tan peligroso. Y volvemos al principio, porque esto termina siendo pobres contra pobres, ¿no? Porque vale la pena la vida de alguien por un celular, se justifica, y estamos llenos de gente cada vez más resentida por la situación económica y porque la felicidad no es por ley. La felicidad no te la da una ley, como dice Macri, que por ley somos todos felices. La ley te la da una vida digna, una vida con trabajo, una vida con derechos, y si no, bueno, surge esto, el resentimiento, la necesidad de ser un superhéroe, matando a un pobre pibe que anda a saber cómo llegó a agarrar un arma para robar un celular, porque nosotros vemos parte de una historia, no vemos la historia completa. Volvemos al principio, nos matamos unos contra otros. Entonces, bueno, eso es lo que hacen los medios de comunicación, agudizar cada vez más este enfrentamiento. Hay una cosa que dice Zaffaroni, que nosotros decimos, porque esto de la agudización de las contradicciones y del enfrentamiento del campo popular, ¿no? Los componentes del campo popular nos enfrentamos con otros componentes del campo popular. Zaffaroni tiene una frase que se la dijo el otro día en el programa Silvestre, cuando le decía, miren, la contradicción en América Latina ya no puede ser izquierda o derecha. La contradicción básica en América Latina es liberación o dependencia. Y esto, junto con la recuperación
de las tres banderas básicas del movimiento mayoritario en América Latina, que es el peronismo de una patria justa, una patria libre y soberana, con un Estado fraterno, con un Estado que respete los derechos y de igualdad de posibilidades. Creo que vamos a salir adelante y con la organización vamos a hacer. Yo tengo confianza, yo soy un setentista. Como setentista nunca pensé y realmente lo siento, que alguna vez iba a vivir 12 años como los que viví. Nunca pensé que se iban a bajar los cuadros de Videla, de los represores, que nunca pensé ver presos. Bueno, lo vi. Lo que se demostró durante estos 12 años es que la gestión de una patria con más igualdad, con mejor distribución de la riqueza, con ampliación de derechos, es posible. Muy interesante lo que decís y que se ve reflejado en nuestra Latinoamérica de hoy, sobre todo en esa frase de liberación o dependencia, claramente, no solamente en Latinoamérica, países de África, en el mismo Medio Oriente, la dicotomía es esa, liberación o dependencia. Hay algunos países que han conseguido la liberación del gran imperio occidental, como lo son China o Rusia, Corea del Norte en alguna medida, con muchísima dificultad. Pero en nuestros países todavía estamos en esa lucha por la emancipación de los pueblos. También quiero recordar en otro libro de Zaffaroni, en el Manual de Derecho Penal, que estoy cursando en este momento, por eso me lo acuerdo tan fresco, uno de los principios es la superioridad ética del Estado, y lo relaciono con el caso de Chocobar que decías vos. La superioridad ética del Estado es que no puede juzgar a una persona por algo y premiar a otra por lo mismo. A alguien que asesina a una persona por la espalda, se la mete presa por una determinada cantidad, entre 8 y 25 años, y a otro que también mató a una persona por la espalda, se lo condecora, el mismísimo presidente lo recibe en la Casa de Gobierno, en la Casa Rosada. No hay una ética del Estado como para después someter a un procedimiento penal a una persona que mató a otro por la espalda, sea cual fuera el cargo que tiene, sea cual fuera el uniforme que lleve o que no lleve. Así que quería resaltar un poco eso también, que viene en consonancia con todo lo que están diciendo, y agradecerles mucho la participación de él. No, gracias. Si quieren decir algo más, tienen los micrófonos abiertos. Sí, nosotros en realidad yo creo que somos optimistas. Nos estamos encontrando, los compañeros estamos tratando de organizarnos a través de diferentes canales, como la cátedra esta o la carrera esta, la maestría de criminología y comunicación social. Estamos encontrándonos con compañeros trabajadores. Yo creo que es posible. Lo que hemos sufrido, y tuve la oportunidad de encontrarme con Claudia, y realmente recordaba cuando empezábamos a trabajar y a militar en un barrio que queda muy cerca de donde ella vive actualmente, que es Santa Ana. Y teníamos creo que aún estábamos en dictadura y teníamos una deserción escolar de casi el 60% de los pibes de ese barrio. Logramos con la organización comunitaria, con los compañeros, construir la escuela. Si una vez se logró, se puede lograr 100 veces. Sí se puede. Buenísimo, que vuelvan las palabras a nosotros también, ¿no? Las frases. El sí se puede es nuestro también, claro. Como el cambio es la revolución, y la revolución no es de la alegría, también es nuestra, o sea, ni hablar. Aparte, no nos van a sacar la felicidad, nosotros somos felices porque podemos organizarnos, y no porque ellos nos digan por ley que vamos a ser felices. A nosotros nos da felicidad la organización y nos da felicidad esta fraternidad que podemos lograr cuando nos organizamos
Y estamos juntos en serio desde la organización, no desde una palabra huecada como la que usan ellos. Hay una cosa que es interesante, que es la cantidad de dirigentes jóvenes que han surgido últimamente en el campo. Ayer, por ejemplo, se hablaba de, en un momento determinado, utilizando el lenguaje del enemigo, en algún momento, diría la compañera Gama, la falta de proyectos. Yo digo, trae al pibe a la política es una fábrica de proyectos, es una fábrica de sueños, es una fábrica de vida, y nosotros tenemos una cantidad de dirigentes jóvenes, el Pampa Sanen, qué sé yo, que realmente son o están poniendo toda su capacidad y su fuerza al servicio de esta construcción de una Argentina nueva, ¿no? Rocío, Rafael, Nicolás, son compañeros que... Lautaro. Lautaro, sí, no, pero Lautaro está con esto y realmente yo creo que es el momento en que nosotros, los que alguna vez tuvimos militar, sigamos militando, pero acompañándolos, ¿no? Estando al lado de ellos y caminando con los compañeros más jóvenes, que son los que nos van a hacer ver la Argentina que queremos. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Vamos a un pequeño corte y seguimos con más Inconsciente Colectivo. voces, todos podemos expresarnos desde algo, desde alguien, desde uno mismo. Y lo podemos hacer con el corazón, con el alma, con todo. Este es el espacio de cada voz, para que juntos construyamos nuestras voces.
Bueno, seguimos acá en Inconsciente Colectivo y ya promediando el final de este programa. Queríamos hacer una breve intervención acerca de lo que sucede en estos momentos en un país muy lejano, como lo es Siria, como es ese Medio Oriente que siempre está en el ojo de la tormenta desde hace mucho tiempo. Y ahora vamos a explicar un poquito del por qué. Vamos a tener unos mapas ahí para entender un poco mejor la cosa. Medio Oriente está situado, como vemos, en el medio de dos mundos muy grandes como lo son Europa y Asia. Era el paso obligatorio para el comercio en la antigua ruta de la seda. Lo es también en parte en el día de hoy, con una cuestión mucho más problemática, que tiene petróleo en aquella parte de agua que se ve debajo, bien a la derecha del mapa. Hay muchísimo petróleo y la única manera de pasarlo es por el canal de Suez en Egipto o por Siria. En este momento Siria está viviendo un estado que es un estado con algunos tintes socialistas, que tiene una empresa estatal de petróleo desde hace mucho tiempo y se quiere sacar la ganancia a ese país para hacerla parte de las corporaciones mundiales. Ese territorio sirio, como lo conocemos hoy, que en realidad ha tenido muchísimos nombres, ha sido parte de grandes imperios a través de la historia. El imperio, bueno, es una de las cunas de la civilización, entre el río Tigris y el Éufrates, donde es Irak. También llegaba hasta Siria ese territorio. Luego el imperio persa fue el primero en conquistarlo. Los persas son los que hoy podemos identificar como los iraníes de alguna manera. Después los griegos, con Alejandro Magno, hacia el año 330 más o menos antes de Cristo, conquistaron la zona. Luego los romanos, con ese imperio que duró más de 1000 años, tuvieron la posibilidad de estar en el centro del comercio territorial más importante del mundo, y esa región fue después conquistada por los otomanos, que hoy relacionamos con los turcos, que venían de muy lejos en Asia, cerca de lo que es Mongolia y las estepas de Kazajistán. Esos turcos otomanos que hoy también están atacando de alguna manera a Siria por otro lado. Vamos a poner la segunda imagen. Estos son las diferentes facciones que hoy están en disputa en ese territorio sirio. Vemos en amarillo la región de Siria que está dominada por el Estado de Bashar al-Assad, este líder, hijo de otro gran líder que supo hacer un Estado conjunto con Egipto
una parte de Yemen y algunos otros países, en el que se reivindicaba la soberanía árabe sobre esos territorios. Quiso expandirse también, obviamente muy difícil en un mundo de la Guerra Fría por los años 1960, que bueno, se debatía entre dos grandes modelos económicos. Ellos tuvieron apoyo de la Unión Soviética en aquellos tiempos, mientras que Israel y Arabia Saudita, países muy dominantes también en esa región, tenían el apoyo estadounidense. En rojo vemos a la oposición siria, que son los representantes del liberalismo, del neoliberalismo y el capitalismo dentro de esa región. También hay conflictos religiosos. Quienes están gobernando son musulmanes alawís que son muy tolerantes en cuanto a lo religioso, por eso tiene un estado constitucional no relacionado, no vinculado a lo que es el mundo musulmán. En rojo son también moderados, también aceptan la libertad de culto, pero son de una religión musulmana suní y no son extremistas, pero sí tienen el apoyo de la OTAN, del mundo occidental, de Estados Unidos, y lo que quieren es derrocar a este gobierno sirio. Son los que buscan colaborar desde adentro con este imperialismo occidental para hacer privatizar las empresas, por ejemplo la de petróleo, que es la que se encarga de exportar por medio del mar Mediterráneo este preciado aceite, el petróleo justamente. En verde vemos, en verde oscuro, el Kurdistán, una parte nada más del Kurdistán. Los kurdos son una nación sin Estado, una de las más grandes del mundo. Aproximadamente unos 40, 50 millones de personas viven en el Kurdistán, y están también siendo atacados en la partecita verde que se ve en el extremo occidental de Siria, allá al norte, en el noroccidental. La parte verde que se ve ahí es la región donde se encuentra la ciudad de Afrin, que fue bombardeada hace un mes más o menos por los turcos, que se metieron en territorio sirio, seguramente con alguna habilitación por parte del estado de Bashar al-Assad. Por eso esto es muy, muy confuso, porque en cualquier momento se tejen y destejen alianzas en esa región. Los kurdos también son apoyados por Estados Unidos. Turquía, en principio, es aliado de Estados Unidos, pero vemos que aquí hubo un aval para que se ataque esa región del Kurdistán, donde se está haciendo un genocidio por parte del país turco. Vamos a ver qué es el Kurdistán en sí. Poneme la otra imagen, ahí bien. El Kurdistán es una región que comprende Irán, Irak, Siria y Turquía, y hay 60 millones de personas, 40 millones de personas, no se sabe la cifra exacta, pero es alrededor de esos números, más o menos la cantidad de habitantes que hay en nuestro país, que están peleando por la soberanía de esa gran porción de tierra desde hace muchísimo tiempo, desde la Segunda Guerra Mundial, bueno, desde antes también, pero en la Segunda Guerra Mundial le habían prometido que si luchaban contra el Imperio Otomano, ya Turquía, me parece que en esas instancias, el gobierno británico les iba a brindar su propio Estado. Obviamente no lo cumplió. El imperio promete, pero no cumple. Solamente cumple cuando hay intereses que a ellos les satisfagan, y por eso hoy está peleando todas estas personas, toda esta nación, por su propia soberanía. Hablamos de ella, de esta nación, en programas anteriores, cuando hacíamos referencia a que tienen un ejército de mujeres que combatían al Estado Islámico, que cada vez es más chico, y por eso saltan a la vista los conflictos que hay por fuera de lo que era enfrentar a ese grupo terrorista, también fomentado desde Estados Unidos, desde Inglaterra. Vamos a ver la última imagen que tenemos en versión de mapa. Acá vemos un poco las alianzas
y vemos el lugar donde está Afrin más puntualmente. Es allí donde los turcos han bombardeado y han tomado con ayuda de algunos grupos terroristas que ya no están territorialmente luchando en el ISIS, pero que siguen en vigencia en esta gran guerra civil que se está dando en Siria, que en realidad atañe mucho más, comprende mucho más que un Estado. Como vimos, es una cuestión de todo Medio Oriente. Nosotros lo que queremos mostrar con esto es no solamente el conflicto actual que está viviendo Siria, sino la problemática histórica que surge de una zona por el simple hecho de estar posicionada geoestratégicamente y cómo sus habitantes sufren tanto esta condición que debería ser beneficiosa para ellos y termina siendo una maldición. Bueno, condenamos desde este humilde espacio, no condenamos nada, pero bueno, sí manifestamos nuestro desagrado con el bombardeo que hubo a Siria el viernes por parte de las fuerzas de la OTAN, de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, puntualmente la invasión de los turcos en territorio sirio para atacar a una de las ciudades que están en poder del Kurdistán, de los grupos kurdos de esta etnia tan grande, y no queremos que se encubran más los genocidios con el mote de guerra. Esto no es una guerra, siempre los que mueren son árabes, de cualquier religión, no estoy diciendo musulmanes, son árabes, todos los que mueren en Israel, en Siria, los que mueren en cada uno de estos lugares son los habitantes, en efecto, no son los que mandan a la guerra, no son los que disparan las armas, sino son poblaciones civiles que vivieron históricamente ahí, ellos, sus ascendientes, y así sucesivamente, hasta realmente los principios de la humanidad, los principios de la sociedad, de la civilización. Queremos que no haya más genocidios de ningún tipo, que no haya imperialismos. Los rusos que hoy están defendiendo el Estado sirio, también seguramente por algún interés propio, pero que mañana pueden estar en contra o pueden estar atacando alguna otra región. Esperemos que no sea así. Yo tengo la convicción de que en este momento de la historia tenemos que estar un poco mirando con buena cara a los rusos, a los chinos, porque el imperialismo capitalista occidental realmente ha generado muchísimas muertes y no queremos que esto siga sucediendo. Lo que queremos es, más allá de cuál sea el sistema económico, que nuestras vidas puedan desarrollarse de manera digna, de manera justa y de la manera en la que podamos desarrollar a la humanidad misma hacia una mejor y más acabada historia, en la que la tecnología está al servicio de las personas y no las personas al servicio de la tecnología, en la que el capital, si es que lo hay, esté al servicio de las personas, que los alimentos sean para alimentar y no para generar ganancias, y que, bueno, todos podamos desarrollarnos como personas de la manera más digna y como sociedad lleguemos hasta las estrellas si es necesario, pero que no nos matemos más entre nosotros, que no generemos odios solamente por intereses económicos, que no disparemos más balas que cuestan mucho más que una tiza, por ejemplo, y sin embargo hay más balas que tizas en el mundo. Así que este mensaje, que es un poco de paz y un poco parece una locura, pero bueno, es lo que siento en estos momentos cuando veo que hay miles y miles de niños que se mueren por culpa de intereses económicos, que el bolsillo vale más que la vida, que la plata vale más que la vida. Es algo que vemos todos los días y que claramente tenemos que estar en contra. La manera de estar en contra es manifestarlo, por empezar, y hacer todo lo posible para que haya cada vez menos chicos con hambre, cada vez menos chicas con hambre, cada vez menos adultos sin trabajo, y bueno, así de a poquito, organizándonos, vamos a lograr llevar a esta humanidad a, no sé, a conquistar todo lo que tenga que conquistar, siempre que sea desde el lado de la conquista
es una fea palabra, conquista. Vamos a decir llegar a donde tengamos que llegar para poder desarrollarnos plenamente. Así que bueno, ese pequeño mensaje de paz, de locura y de lo que sea, que no haya más muertes por la guerra, que no haya más muertes por hambre, por enfermedad, y que salgamos adelante. Un saludo para todos, hasta el próximo programa de Inconsciente Colectivo. En la radio estamos a las 17 horas en Radio Estación Sur y FM Difusión Berizo los viernes, en el sábado en Radio Futura 90.5, estamos a las 18 horas, y los domingos acá en el canal comunitario Naturaleza Viva a las 19 horas. Así que un saludo para todos y espero que sea un mundo más fraterno, más igualitario, y en el que la humanidad se desarrolle de la mejor manera. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no